Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Primero que todo, agradecer a la Red Costarricense de Constitucionalismo Democrático por la invitación a participar en esta mesa redonda. Un saludo a la doctora Cristiane, que nos está acompañando desde Brasil. Yo lo que voy a presentar son algunas reflexiones acerca del principio de no regresión ambiental en el derecho costarricense. Estas reflexiones surgen a raíz de la lectura de un artículo que publicó Mario en la revista judicial, que es el primer artículo publicado aquí acerca del principio de no regresión. Leyendo ahí me fueron surgiendo algunos temas ahí que quise profundizar, y esas son las reflexiones que traigo. Como temas de reflexión para presentar de lo que voy a hablar, lo que es el objeto de la regresión ambiental, cuál es el objeto, el carácter absoluto o relativo del principio y las situaciones en las que podríamos estar ante violaciones, o sea, ejemplos, casos de situaciones en las que podríamos estar ante violaciones al principio. ¿Qué es lo que tiene que retroceder para poder estar ante una regresión ambiental, digamos, tutelada por el principio de no regresión ambiental? Bastaría que se dé una reducción o flexibilización del nivel actual de protección jurídica, o sea, de una ley, una jurisprudencia, o es necesario que además, como consecuencia de dicha reducción, se pueda deteriorar o poner en peligro de deterioro al medio ambiente. De lo que les voy a mostrar más adelante, pareciera que la no regresión ambiental hace referencia a ese nivel de protección jurídica de los bienes ambientales, bienes, servicios ambientales, espacios ambientales que hemos alcanzado actualmente. Para que haya regresión ambiental, basta con que se reduzca o flexibilice dicho nivel de protección jurídica. Se puede extraer de un par de definiciones. La primera es una definición que nos da Mario en ese artículo publicado en la revista judicial número 103, donde dice, y que él les presentó ahora también, donde dice que el principio de no regresión enuncia que la normativa de la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicara retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad. Igualmente, una recomendación una recomendación acerca del principio de no regresión ambiental realizada durante una reunión mundial de juristas y asociaciones de derecho ambiental en Limoges, Francia, en septiembre y octubre del año pasado, que era una recomendación que ellos hacían a los estados que van a participar en la conferencia de Río este año, este mes inclusive. Esa recomendación decía: para evitar cualquier retroceso en la protección del medio ambiente, los estados deben, en aras del interés común de la humanidad, reconocer y consagrar el principio de no regresión. Para ello, los estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar que ninguna acción pueda disminuir el nivel de protección del medio ambiente alcanzado hasta el momento. De ahí parece deducirse también que estamos hablando del nivel de protección jurídica. Luego, de ahí deriva el segundo tema, porque este primer tema era para poder llegar al segundo tema de si el principio de no regresión es un principio absoluto o relativo, un principio absoluto, un principio que admite alguna excepción. Por lo que vamos a ver más adelante, pareciera que este principio no podría ser absoluto, sino que debe admitir excepciones. De lo contrario, como vamos a ver también, podríamos estarnos poniendo una camisa de fuerza en ciertos casos. En ciertos casos es conveniente y hasta necesario poder tener una reducción del nivel de protección jurídica. Sin embargo, ello no quiere decir que se esté aceptando que se vaya a deteriorar o a poner en peligro de deterioro al medio ambiente. Una reducción del nivel de protección jurídica no puede admitirse si ello conlleva a un deterioro o puesta en peligro ambiental, dentro de este razonamiento que estoy haciendo. Dicha reducción solo puede darse en aquellos casos en los que se demuestre técnica y científicamente que con un nivel más reducido de protección o menos rígido no se estaría deteriorando o poniendo en peligro al ambiente. Vamos a ver algunos ejemplos de jurisprudencia, de sentencias de la Sala Constitucional y una opinión jurídica de la Procuraduría que van en este sentido, sin hablar del principio de no regresión. El primero es el voto número 7294-98, por medio del cual se anuló
el artículo 71 de la ley forestal actual, que reducía los límites de la zona protectora Ativives. Sin embargo, se debe tener presente que la declaratoria y delimitación de una zona protectora en cumplimiento de lo preceptado en el artículo 50 constitucional implica una defensa del derecho fundamental al ambiente, y por ello la reducción de cabida no debe implicar un detrimento de ese derecho, situación que debe establecerse en cada caso concreto. No resulta necesariamente inconstitucional el hecho de que por medio de una ley posterior se reduzca la cabida de una zona protectora, una reserva forestal, un parque nacional o cualesquiera otros sitios de interés ambiental, siempre y cuando ello esté justificado, en el tanto no implique vulneración al derecho al ambiente. Así, no toda desafectación de una zona protegida es inconstitucional, en el tanto implique menoscabo al derecho al ambiente o amenaza a este. De allí que, para reducir un área silvestre protegida cualquiera, la Asamblea Legislativa debe hacerlo con base en estudios técnicos suficientes y necesarios para determinar que no se causará daño al ambiente o se le pondrá en peligro, y por ende que no se ve vulnerado el contenido del artículo 50 constitucional. Es decir, la regresión sería disminuir el área o el perímetro del área silvestre protegida. Pero si se demuestra con base en estudios técnicos que esa regresión no implica un daño, una puesta en peligro al ambiente con el nuevo régimen jurídico, entonces, digamos, eso sería una excepción admitida al principio de no regresión. En el voto número 2006-16276, ahí la sala indicó que el actual contenido del reglamento para las actividades de aviación agrícola constituye un menor nivel de protección en relación al artículo 75 del reglamento anterior, ya que disminuye la franja de no aplicación aérea de plaguicidas entre el campo a fumigar y las casas, poblados y otros. O sea, antes esa franja era, no sé, de 200 metros y se disminuyó a 75 metros. Eso sería una regresión, ¿verdad? Porque se está reduciendo el nivel de protección. Dijo que en estos casos debería aplicarse el principio precautorio, sobre todo tomando en cuenta que no hay fundamento científico ni técnico que justifique la disminución de la franja. En otras palabras, que si hubiera habido un fundamento científico y técnico que demuestre que no se pone en peligro, que disminuyendo la franja no se estaría poniendo en peligro las casas, los poblados y otros, se hubiera podido disminuir. Luego tenemos también una opinión jurídica de la Procuraduría General de la República, número 122-2009, donde se le consultaba acerca de un proyecto de ley que pretendía transformar el Parque Nacional Las Baulas de Guanacaste en un refugio mixto. La Procuraduría en algún momento indicó, por tanto, para adoptar una medida como la propuesta, desmejorando el nivel de protección, es claro que debe contarse, o sea, desmejorando el nivel de protección, de pasar de un parque nacional a un refugio mixto, es claro que debe contarse con un estudio técnico que determine con certeza la no afectación de la integridad y unidad ecológica del ecosistema o la creación del parque. Aún en los casos en que se compruebe técnicamente que con la reducción del nivel de protección jurídica no se están poniendo en peligro o deteriorando el ambiente, estaríamos ante una regresión, es decir, una desmejora del nivel de protección jurídica, que sería, como les dije anteriormente, una regresión aceptada por el mismo principio de no regresión ambiental. Sería una excepción al principio. Es posible aceptar excepciones razonables desde el punto de vista constitucional, como ya vimos entonces, que son aquellas en las que la técnica y científicamente se demuestre la inocuidad para el ambiente del nuevo régimen jurídico de protección. Ahora vamos a ver unos ejemplos de casos en que la excepción al principio de no regresión podría ser útil o necesaria. El primer ejemplo es el del proyecto, el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. Aplicando la legislación de las áreas protegidas, habría que expulsar a todas las personas que viven ahí. En el refugio hay todo un pueblo que vive ahí, que estaba mucho antes de que se creara el refugio. Si se aplicara la legislación de áreas protegidas, habría que expulsar a todo el mundo, porque no se prevé en esta legislación que puedan haber personas viviendo o realizando alguna actividad productiva en terrenos del Estado de un área protegida. Ese es inclusive, con base en esto, había habido una sentencia de la Sala Constitucional en el 2009 que ordenó expulsar a todas las personas
le dio al MINAE 6 meses para expulsar a todas las personas del refugio, independientemente de que su presencia ahí estuviera afectando o no negativamente los objetivos de protección, de conservación del refugio. Este proyecto de ley que se presentó en la Asamblea, que es el 17.512, pretende crear un régimen de excepción al régimen general, digamos, que prohíbe que hayan personas viviendo en terrenos del Estado dentro de un área protegida, y posibilita abre esa posibilidad para personas que en aquellos casos que se demuestre técnica y científicamente que la presencia humana no estaría poniendo ahí donde está, y en las actividades que están realizando no estarían poniendo en peligro los objetivos de conservación del refugio. Desde el punto de vista jurídico sería una regresión ambiental porque estamos abriendo una posibilidad que no existe. Sin embargo, con los estudios, que inclusive ya existen estudios, existen IFAS y todo, con esos estudios técnicos se determina que con el nuevo régimen, con las salvedades que establece el nuevo régimen, no se estaría deteriorando, poniendo en peligro de deterioro al medio ambiente. Otro ejemplo en los que podría ser útil también, una excepción al principio, es en los casos de cambio de categoría de reserva biológica a parque nacional. Estas dos categorías son las más restrictivas que existen. Siempre van juntas, siempre se mencionan juntas, que son muy restrictivas. La diferencia es que la reserva biológica, su fin principal o su fin esencial es que se utilice para investigación científica, para investigar un ecosistema donde no hay ninguna intervención humana. Y el Parque Nacional es también un régimen muy protector, pero que permite el ingreso de visitantes. Y entre sus objetivos está el que las personas, el que los visitantes puedan apreciar sus bellezas naturales. Se da mucho la presión de las comunidades cuando existe una reserva biológica en su comunidad porque se vuelve un parque nacional, porque en una reserva biológica no se admiten visitantes. Y las comunidades quisieran que vengan personas a la región para poder atenderlos y poder mejorar la economía de la zona. Entonces se ha dado mucha presión y así se han transformado algunas reservas biológicas en parque nacional. Es el caso del Parque Nacional Carara, que antes era una reserva biológica. Es decir, siempre siguió con un régimen muy restrictivo, solo que ahora es posible que sea visitado. Tenemos un caso en que en la práctica de una reserva biológica, en que en la práctica se maneja como un parque nacional, que es el caso de la reserva biológica Isla del Caño, donde ahí se permite el ingreso de turistas. El otro día, conversando con la directora del área de conservación, nos indicaba que ya se prohibió el acceso a la parte terrestre. Inclusive quitaron los baños y todo, porque la gente utilizaba eso, más que todo bajaban para utilizar los baños. Y ahora las embarcaciones que llegan ahí tienen que prever todo para que las personas hacer sus necesidades. Sí se está permitiendo actualmente el uso o la visita en la parte acuática, en la parte marina. Pero también, digamos, hay alguna presión porque la reserva biológica se transforma en un parque nacional. Algo importante a tener en cuenta es que a través de un plan de manejo de un parque nacional se pueden destinar zonas del parque nacional que se destinen, digamos, a los fines que tendría una reserva biológica. O sea, en un parque nacional solo un 5%, un 10% del parque nacional, por ejemplo, puede ser abierto a los visitantes. Lo demás puede estar utilizado, por ejemplo, a investigación científica de un hábitat inalterado. Entonces vemos que en algunos casos sí podría ser bueno, digamos, tener un principio de no regresión que no sea absoluto, sino que admita algún tipo de excepción. Todo lógicamente justificado en un criterio y estudios técnicos. Pasamos ya al tercer tema, que es el en el que voy a presentar algunos ejemplos de violaciones al principio de no regresión. Es el de la desafectación sin estudios técnicos de zonas que están sometidas a un régimen de protección, a un régimen especial de protección ambiental. Les presento el caso del anillo de contención urbana del GAM.
sea, fuera del anillo de contención, es donde se prohíben hacer las urbanizaciones. Se ha intentado ampliar ese anillo para que se reduzca el área donde no se pueden hacer urbanizaciones. Tenemos estos decretos, uno del 2001, otro del 2007 y otro del 2010, donde se amplió el anillo de contención urbana para poder expandir el área urbanizable. Estos tres decretos fueron declarados inconstitucionales respectivamente por los votos que vemos ahí, uno del 2003, otro del 2009 y otro del 2010 de la Sala Constitucional. En los dos primeros, la Sala Constitucional fundamentó la declaratoria de inconstitucionalidad en la falta de fundamento en estudios técnicos. Y en el segundo, en el tercero, donde el Estado o el Poder Ejecutivo presentó unos estudios técnicos, la Sala aún así lo declaró inconstitucional por no contar con la viabilidad ambiental de la Setena. Para terminar, otros ejemplos de violaciones al principio de no regresión ambiental, tenemos la hipótesis de la desnaturalización de excepciones legalmente permitidas a un régimen jurídico de protección ambiental. Aquí les presento el caso del inciso B del artículo 19 de la Ley Forestal. El artículo 19 de la Ley Forestal es el que establece la prohibición de cambio de uso del suelo de bosques privados. O sea, que un bosque privado no puede ser cambiado el uso del suelo para convertirlo en un pastizal o para la producción agrícola, o inclusive para establecer una plantación forestal. Y luego establece unas excepciones. Aquellos proyectos de infraestructura que hayan sido declarados de conveniencia nacional por el Poder Ejecutivo. Y tenemos, voy a hablar muy rápidamente de dos casos. Uno es el proyecto ecoturístico Cacique Costa Rica, que fue declarado de conveniencia nacional por el decreto 34701-MINAE-TUR del 6 de agosto del 2008. Y luego el otro es el del proyecto minero Cruzitas, que es un decreto que se emitió 2 meses después, es el 34801, perdón, ahí no es TUR, es solo MINAE, del 13 de octubre del 2008. Ambos decretos tienen en común, no viene un balance entre los costos ambientales, costos socioambientales y los beneficios sociales del proyecto, que es lo que exige la misma ley forestal que debe hacerse para justificar una declaratoria de conveniencia nacional de un proyecto. En el caso del proyecto ecoturístico Cacique Costa Rica, tan es así que faltó un balance que ni siquiera se mencionaron los costos socioambientales del proyecto. Más bien se dijo que se trataba de un proyecto basado en altos estándares o en estándares ambientales rigurosos, ampliamente detallados en el estudio de impacto ambiental. Simplemente, y que se cuenta con la viabilidad ambiental de la Setena. Y en cuanto a los beneficios sociales, para justificar por qué se estaba declarando de conveniencia nacional, se dijo que se iba a crear un X número de empleos en la zona, que se iba a dar prioridad a los habitantes locales para el reclutamiento, que se iba a dar prioridad a las empresas locales para la selección de proveedores, que se aportaría $1 millón para el estímulo del desarrollo de la actividad empresarial local, la educación y la capacitación y el desarrollo artístico y cultural y las iniciativas locales de protección del ambiente, y que se instalará y dará soporte a laboratorios de cómputo en las comunidades de Panamá, El Coco, Hermosa y Sardinal. Con base en eso se declaró de conveniencia nacional el proyecto para que pudieran arrasar el bosque y construir el proyecto ecoturístico. En el caso del proyecto minero Cruzitas, como le dije, tampoco hubo en los considerandos viene un balance de los costos socioambientales y los beneficios sociales. Ahí se mencionó cuántos árboles o cuántas hectáreas de árboles se iba a talar, pero no se mencionó más costos socioambientales del proyecto. Por otro lado, en cuanto a los beneficios sociales, para justificar la declaratoria de conveniencia nacional, se mencionó el desarrollo de las comunidades durante los aproximadamente 11 años que iba a durar en ejecución el proyecto, la creación de empleos también, la activación de la economía de la zona, la preferencia a la contratación de empleados de la zona,
el pago del canon minero de X número de millones de dólares en canon minero, de tantos números de millones de dólares también en pago de impuestos sobre la renta, y la creación de un fideicomiso para desarrollar las obras sociales. Para terminar, es decir que el primer decreto, pues se había interpuesto una acción un recurso de amparo, fue lo que se interpuso en algún momento, y la Sala Constitucional dijo que se trataba de materia de legalidad, y entonces envió a la vía contenciosa administrativa. Eso haya sido a través del voto 7005 del 2009. Y en el caso del proyecto minero Cruzitas, de este decreto de conveniencia nacional, como bueno, es sabido, el Tribunal Contencioso Administrativo lo anuló a través de la sentencia 4399 del 2010, que fue confirmada en noviembre del año pasado a través de la sentencia 1469 del 2011 de la Sala Primera. Y bueno, eso sería mi presentación. Gracias.